El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. Buenas tardes. La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga les da la bienvenida a este espacio en directo con la especialización en políticas públicas y gobernanza territorial. En esta oportunidad abordaremos el tema gobernanza hídrica y ciclo hidrosocial, la política del agua en México, a cargo de nuestra experta invitada, la doctora Abigail Martínez Mendoza. Agradecemos a cada uno de ustedes la participación y los invitamos a dejar sus comentarios o las preguntas que tengan al respecto del tema. Tendremos un espacio con nuestra conferencista invitada al finalizar la charla para resolver todas esas inquietudes. Les recordamos que esta transmisión será grabada y podrán encontrarla aquí en nuestro canal de YouTube en UPBBGA cuando deseen. Antes de dar paso con nuestra charla del día, queremos también invitar al coordinador del programa de la especialización en políticas públicas y gobernanza territorial, el docente Camilo Cruz, quien está en esta tarde acompañándonos. Profe Camilo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Jennifer. Muy amable por el tiempo que nos destinas. Bueno, la idea de la conferencia del día de hoy es conversar sobre el tema de la gobernanza hídrica o la gobernanza del agua. ¿Qué quiere decir o qué es este concepto? Es la forma a través de las cuales se disputa, pero también se construyen consensos alrededor de la administración del recurso hídrico. Esto implica no solo pensar la normativa legal, sino también pensar el uso del recurso hídrico en el territorio y los actores institucionales, sociales y informales que atraviesan a este recurso. El interés que tenemos desde la especialización en conversar sobre la gobernanza hídrica es justamente el tratar una de las grandes subáreas del tema central de nuestra especialización, que es la gobernanza territorial. El programa de especialización en políticas públicas y gobernanza territorial busca generar profesionales capaces de intervenir en el territorio con información de calidad y capaces de tomar decisiones que sean democráticas, que sean participativas y que solucionen de manera efectiva estas conflictividades sociales. Voy a compartir la pantalla para presentar de manera muy breve. Me disculparán ahí cualquier inconveniente que se presente eh, para presentarles el contenido de nuestra especialización. ¿Qué es lo que les quiero presentar en este momento? Quiero presentarles el contenido específico del programa, quiero poderles presentar las asignaturas y conversar un poco sobre nuestra intencionalidad. La especialización en políticas públicas y gobernanza territorial, como lo mencioné, busca crear profesionales capacitados para la atención de las necesidades de las políticas públicas regionales. Nuestro programa está diseñado en 2 semestres y tiene como mayor énfasis la discusión de la gobernanza, entendiendo que la mejor funcionalidad de las políticas públicas implica el trabajo territorial y el trabajo territorial implica la mediación y la negociación entre actores institucionales y la sociedad civil. Para mayor información, ya saben, conocen nuestra página web, conocen nuestras redes sociales y con esta información quisiera ya darle paso a nuestra invitada y conversar específicamente sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, comencemos. Muchísimas gracias, profe Camilo. Toda la información acerca de este nuevo programa de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas lo podrán encontrar en www.upb.edu.co. Toda la información acerca de su contenido, su plan de estudios, la información de costos, la forma de inscripción también lo pueden encontrar allí. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio
a la presentación de nuestra invitada especial del día de hoy. En esta jornada, donde vamos a desarrollar el tema de gobernanza hídrica y ciclo hidrosocial, la política del agua en México, es un gusto presentarles a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Abigail Martínez Mendoza. Ella es profesora investigadora titular C en el Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Doctora en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos por la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 2017 hasta la fecha. Recibió medalla al mérito universitario también en 2014 y es maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia y la primera psicóloga del Instituto Politécnico Nacional. Forma parte de la Red del Agua de la UAM y es colaboradora del proyecto de extensión comunitaria también de la misma institución. Consultora para el diagnóstico y evaluación del impacto de políticas sociales para instituciones educativas, privadas y públicas, así como para instituciones del gobierno local, federal, Secretaría Cultural y municipios de los estados de México, Oaxaca y Guerrero. Consultora independiente para programas de desarrollo social a nivel municipal y federal. Colaboró en evaluación de calidad del agua, propuesta de saneamiento y gobernanza territorial del uso del agua en la zona alta del río Lerma, Estado de México. Es responsable del proyecto de investigación Políticas Públicas y Perspectiva Territorial, caracterización del ciclo hidrosocial en el espacio comprendido por la subcuenca del río Lerma. También dentro de sus últimas publicaciones se encuentran la política hídrica con perspectiva territorial desarrollada en el 2020 y actores sociales en la subcuenca del río Lerma en México. Insuficiencia de habilidades para enfrentar el problema público del agua desarrollado en el 2021. Desde México nos acompaña la doctora Abigail Martínez Mendoza y es un privilegio desde la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga recibirla en esta tarde. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, Jennifer. Al contrario, estoy encantada de poder estar compartiendo el espacio virtual con ustedes. Y pues nada, ¿no? Al contrario, gracias por la invitación, por todas esas palabras que acabas de decir. Dios. Y pues, ¿qué puedo decirte, no? Cualquier cosa se queda corta. Estoy complacida, es una gran universidad y evidentemente tenemos temas en común, ¿no? Sí, El problema del agua nos atañe a todos, en donde estemos. Totalmente. Y antes de iniciar, para darte paso que quedes en compañía del público, quiero invitarlos a que todas las inquietudes que tengan en este momento puedan dejarlas allí en nuestro chat para al finalizar responderlas junto a la doctora Abigail y poder interactuar también con ustedes en este espacio enriquecedor. Doctora, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Jennifer. Pues nada, me voy a tomar la libertad de compartirles en pantalla y espero no comerme los tiempos, ser clara. Y bueno, acaba. Aquí está, perfecto. Las tecnologías de repente nos desbordan. Aquí está. Bueno, justamente el tema es la gobernanza hídrica y el ciclo hidrosocial, fusionando estos dos grandes conceptos y cómo lo vivimos desde acá, desde México. Cabe señalar que tenemos diversas formas de observar el agua, ¿no? En México es un territorio que está constituido por 1,475 cuencas, ¿no? Y evidentemente por la extensión, ¿no? Por las características del mismo territorio, hay que dividirlo en regiones administrativas. Son 13 regiones, 26 consejos de cuenca, 13 organismos de cuenca, y tenemos que, con esta estructura, hacer frente a las sequías, a las inundaciones, a la atención de esas mismas cuencas hidrográficas, ¿no? Y también a las cuestiones de la administración de estos bienes naturales. Prefiero decir bienes naturales en lugar de recursos, porque evidentemente la perspectiva con la que se aborda el tema del agua puede marcar la diferencia, y al día de hoy se le ha visto y se le sigue viendo como un recurso, como algo que podemos tomar y servirnos, pero, y bueno, evidentemente gestionar,
pero no, o poco nos preocupamos, ¿no? Aunque a últimas fechas comienzan a haber ya voces con alto volumen sobre las diferentes problemáticas, prevalece la perspectiva de recursos por la de bienes naturales. Y en ese sentido, yo quisiera platicarles justamente, ¿no? Hablando de perspectivas. Desde las políticas públicas podemos tomar el territorio desde dos ámbitos. Si tomamos el territorio simplemente como el concepto, vamos a ver que es una connotación administrativa, de la gestión, ¿no? De la focalización. Recordar que en las políticas públicas normalmente se tiende a focalizar justamente para definir la población, la región y las características a las que se pretende hacer llegar una serie de beneficios, ¿no? Que estarían planteando estas acciones públicas. Ahora, en ese sentido, cabe señalar que es un concepto o es una plataforma restringida, muy específica, poco flexible. En cambio, si abordásemos la perspectiva territorial, o sea, no solo el territorio, no como tal, sino la perspectiva territorial, podríamos ver que es de un espectro mucho más amplio que permite obtener información no solamente de los beneficiarios o de los diferentes sectores de la población a la que van a pretender llegar los beneficios, sino también nos va a permitir justamente darnos cuenta de cuáles son las características y las condiciones en las que se desarrolla esa población. Y entonces vamos a podernos dar cuenta justamente que en algunos lugares ciertas políticas pueden funcionar muy, muy bien, o sea, ser exitosas, y en otro lugar evidentemente serán un fracaso, pero serán un fracaso justamente por no tomar en cuenta esas condiciones en las que viven los actores involucrados. Entonces, eso implica un sentido mucho más analítico en lugar de un sentido instrumental. Y el territorio, al ser el origen y destino de esas acciones gubernamentales, nos va a señalar cuáles son esos escenarios de factibilidad, ¿no? Y esos escenarios podrán dibujarse o plantearse en una escala, ¿no? De mayor a menor, y nos podrá en algún momento decir, bueno, aquí se pueden hacer ciertas modificaciones, ciertas variantes para que funcione. Y en ese sentido es que el territorio cobra relevancia para las políticas públicas, más como una perspectiva. Y en el caso del agua cobra mucho más porque no solamente es el líquido vital, ¿no? Esta versión romántica que tenemos del agua o de las aguas, sino recordando que alrededor del agua las grandes civilizaciones se han desarrollado, incluso, ¿no? Nuestras ciudades están atravesadas por ríos y diferentes cuerpos de agua que por necesidades antropogénicas han tenido que ser entubados, desecados, y nuestra relación social y humana con el agua se ha ido fracturando. En ese sentido, cabe señalar que hemos asumido con el tiempo que el agua cumple o debería cumplir un ciclo. Tradicionalmente en las escuelas de educación básica nos han dicho, ¿no? Hay evaporación, condensación, precipitación, infiltración. Pero en estos esquemas nunca hemos observado o poco se hace el énfasis, ¿no? En la presencia social, la presencia del factor humano en ese esquema tradicional. Y entonces vamos creciendo con esa idea, ¿no? Que el agua ahí está, que nuestra presencia pareciera que no la afecta, y a últimas fechas hemos dado cuenta que si no se habla claramente de un tema, pues este no existe, ¿no? Y en cambio, cuando volteamos a ver y reconocemos, admitimos que hay una presencia fuerte de la sociedad, que hay una presencia no solamente fuerte, sino también con grandes impactos, vamos a ver, ¿no? Que entonces ese ciclo tradicional del agua se rompe, está intervenido en todo momento
por la presencia humana. Contaminamos el agua que se evapora, contaminamos el agua que se va a condensar y a precipitar posteriormente y que, bueno, va a infiltrar, ¿no?, todas nuestras aguas subterráneas, y en ese ínter, pues viajará, ¿no?, por todo este circuito de distribución, captación y demás, y la estaremos consumiendo. Entonces, al día de hoy, también es necesario cambiar este paradigma, dejar de ver el agua como algo solamente natural. Nosotros, como personas, como sociedad, también somos parte de esa naturaleza y evidentemente estamos interviniendo en ella y no necesariamente de la forma positiva, ¿no? Cuando digo estamos en todos los ciclos o en todos los momentos, podemos ver, por ejemplo, que las mineras, ¿no?, son las primeras en tomar el agua, que son litros y millones de litros, y lo que nos dan, lo que nos regresan, ¿no?, llega a nuestros grifos, los que tenemos grifos y los que no tienen, bueno, pues tienen que ir al pozo, y no son pozos que se hacen de 4 metros, ya ahora cada vez son más profundos y vamos a encontrar toda una serie de contaminantes, ¿no?, que no hacen apta el agua para el consumo humano, y sin embargo, por las condiciones justamente del territorio, condiciones de marginación o de menor marginación, de más vulnerabilidad, etc., nos va a ir afectando en diferentes momentos de la vida humana, también en diferentes momentos de la vida social. Acá en México, igual que ustedes, tenemos, igual que en Colombia, tenemos diferentes problemáticas a lo largo del territorio, ¿no?, con las hidroeléctricas, con las mineras, con las vedas, con los grupos originarios, con las grandes construcciones, ¿no?, de puentes, carreteras, etc. Y bueno, vamos corrompiendo una vez más este ciclo tradicional, del que creo que sí debemos ya escapar y plantearnos una perspectiva hidrosocial. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, pues vale la pena preguntar, bueno, ¿y de qué se trata el ciclo hidrosocial? Pues no es otra cosa justamente que un ir y venir, es un proceso dialéctico, justamente de contradicciones, de tensiones, de cómo la sociedad y el agua nos relacionamos con ella. Nuestra relación con el agua tradicionalmente, insisto, es de recurso, o sea, me sirve, es algo que me está sirviendo. Esa es nuestra relación. Y a pesar de que nuestra relación con el agua es de un recurso, tampoco nos hemos dado muy poco a la tarea de plantear estrategias, plantear acciones, no solamente en términos de políticas, sino de políticas, es decir, de acciones concretas, específicas para determinados problemas y determinadas regiones, donde el diálogo, ¿no?, prevalezca. Pero eso ha surgido más bien a partir más o menos de hace unos 15, 20 años, ¿no?, que nos empezamos a dar cuenta que hay un sistema económico, un sistema decirlo global, ¿no?, que nos está afectando, bueno, también trastoca ya el tema del agua. Y en ese sentido, la intervención de la acción humana, ¿no?, pues también intervienen los flujos del agua. ¿Y eso en qué se traduce? En flujos de poder, poder político, de poder económico, conflictos de todos los sentidos, no solamente entre los ciudadanos, entre los usuarios del agua, sino también entre estos actores, ciudadanos, gobierno, empresarios, ciudadanos, ¿no? Y en la medida, por ejemplo, en la que la sociedad se ha venido organizando, bueno, ahora las organizaciones de la sociedad civil también participan. Entonces, el panorama, ¿no?, de actores respecto del tema del agua, igual se va complejizando. Por eso esta insistencia en decir que cuando nosotros tomamos la lente del ciclo hidrosocial para observar los conflictos hídricos, podemos darnos cuenta justamente, ¿no?, de esas tensiones y contradicciones que existen
y que nos hemos cada vez hecho más conscientes de estas situaciones. Ya no son temas aislados de, bueno, allá el pueblo o allá la comunidad, o no pasa en mi región, no pasa en mi ciudad. En realidad, hace un minuto le decía yo a Jennifer que el problema del agua nos atañe a todos independientemente del lugar en que nos encontremos, justamente porque al ser o al conservar su ciclo natural, estamos en cada punto, ¿no? De ese ciclo. Ahora, en el caso mexicano, actualmente, ¿no? La administración que se encuentra actualmente está con un plan, ¿no? El famoso, bueno, acá le llamamos el Plan Nacional Hídrico, que en realidad en esta administración se construyó a partir de foros y consultas, pero en un intento, hay que decirlo de manera crítica, en un intento de gobernanza, ¿no? De involucrar, ¿no? A los ciudadanos y a algunos otros actores. Y a esto yo lo denomino una gobernanza limitada, ¿no? Porque pues me fui a un foro o fui a una consulta, pero no todos los problemas fueron específicos, es decir, fueron planteados de manera general. Y en esa generalidad, lo que sucede en mi comunidad, lo que sucede en mi ciudad, lo que sucede en mi alrededor, se diluyó, se perdió. Y entonces, realmente mi voz como ciudadano, como usuaria, ¿no? Se diluyó también, se perdió, ¿no? Así. Ahora, en ese sentido, ¿no? Este plan hídrico argumenta esta gobernanza, insisto, limitada, para hacer llegar el recurso, es decir, está centrado en la gestión y en la administración, no está poniendo el énfasis en otros factores que también resultan importantes. Ahora, este Plan Nacional Hídrico no es algo que se plantea a la deriva, justamente forma parte de una estructura compleja, de una serie de instrumentos jurídicos y administrativos que para el caso mexicano se desprenden justamente de nuestra constitución política de artículos clave. El artículo 4, que tiene que ver con el derecho humano al agua, el artículo 27, que tiene que ver con la gestión del agua, y bueno, algunos otros artículos. De ahí se desprende nuestra ley general, nuestra ley de aguas nacionales, con una serie de artículos que son evidentemente relevantes, y ellos dan pie o dan lugar, ¿no? a la construcción o a la creación de la Comisión Nacional del Agua, que en esta estructura podemos ver que se justifica, se argumenta, ¿no? A través de esta Ley General de Aguas, y al mismo tiempo tiene facultades para administrar el agua, sosteniéndose en el artículo, ¿no? 27, con una serie de normativas, que por cierto, no todas son las más actualizadas, datan del 96. Nuestra Ley de Aguas Nacionales es de 1992, tiene una reforma por ahí, pero en realidad en sustancia sigue siendo lo mismo. Y al final del día podemos ver o podemos observar que la materia jurídica que da sostén a las acciones, a las políticas públicas en materia hídrica, se dividen en tres grandes rubros. Los que tienen que ver con las atribuciones de la nación, y por un lado, y después el uso y aprovechamiento de el agua, o sea, esta visión otra vez de recursos, ¿no? Uso y aprovechamiento. Y bueno, finalmente la operatividad, ¿no? De cómo vamos a hacer que ese uso y aprovechamiento llegue a los ciudadanos, pues suponiendo que llegan a todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, en ese contexto, les decía yo, tenemos esta Ley de Aguas Nacionales del 92 con una reforma en 2004, pero ambas están sostenidas o argumentadas bajo el artículo constitucional, que habla de la administración del agua. Y esto significa entonces que tenemos un marco jurídico que en realidad está prestando atención, insisto, ¿no? En la gestión,
y esa gestión resulta que está centralizada, que no es de gobernanza, sino de gobernabilidad, donde la postura es coercitiva, ¿no? Limitativa, y deja a un lado a prácticamente todos los actores que están buscando no solamente beneficiarse en algún tiempo, ahora también beneficiarse y devolver, ¿no?, un poco a la naturaleza. Esta devolución viene mucho de los pueblos originarios, a que se han puesto las pilas, como decimos acá, para argumentar, tomar, ¿no?, la misma ley que los favorece en algunos puntos y también tomar el marco internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas para reclamar los usos, ¿no?, de la naturaleza sobre su territorio. Por eso esta insistencia en que el territorio es el marco, ¿no?, sobre el que se estarían disponiendo estas acciones. Ahora, actualmente relativo, ¿no?, en el 2014 se plantearon 2 propuestas, hay 2 iniciativas ya en la Cámara esperando que se desempolven, hay que decirlo, y que están proponiendo justamente las 2, ¿no?, una ley general de aguas. Pero la diferencia es que está sobre el artículo 4º constitucional, que habla justamente de este derecho humano al agua, que viene de los compromisos que México ha adquirido a nivel internacional, ¿no?, justo en el marco de los derechos humanos, que bueno, firmó, ratificó, pero eso no se traduce estrictamente en que todos los mexicanos estaremos disponiendo del agua en nuestros hogares, porque justamente tenemos una complejidad jurídica muy robusta que implica que las 32 entidades federativas que constituyen al país tendrían que modificar, ¿no?, sus instrumentos para que sean armónicos con la Constitución y al mismo tiempo con estos instrumentos internacionales que México ya firmó. Entonces, de entrada, hacer valer el derecho humano al agua en México es complicado. No, o sea, no es que no exista la intención está firmada y ratificada y está colocada en la Constitución, pero el ejercicio de hacer toda esta modificación a las 32 entidades federativas no ha ocurrido. No es que esté en cero, sino que algunas entidades van más adelantadas que otras, ¿no? Y tiene que ver con las características de su territorio. Ahora, estas 2 iniciativas de aguas, una es la iniciativa federal y la iniciativa ciudadana. La iniciativa federal se caracteriza por una alta gobernabilidad, donde prácticamente hay un único actor, que en este caso pues, es el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Aquí se me fue, debería ser una N. Estas obsesiones de que uno se autocorrige, y centralizada, ¿no? No hay mucha diferencia en cómo está operando ahora y cómo operaría, ¿no? Es decir, no se alcanza a distinguir. Y sin embargo, se debilitarían, ¿no?, los organismos que facilitan esta administración del agua, que son los consejos y organismos de cuenca, a través de estas 32 entidades federativas, ¿no?, es decir, los estados que constituyen a México, ¿no? Somos una república federada. En cambio, la iniciativa ciudadana está impulsada justamente por una diversidad de actores. Eso ya de entrada nos está hablando de una gobernanza mucho más incluyente, donde cada uno de estos actores aporta diferentes perspectivas y diferentes visiones de cómo acercarse al tema. Aquí voy a hacer casi un anuncio, ¿no? Nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, sigue siendo una de las instituciones académicas que fuertemente apoya esta iniciativa ciudadana a través de sus diferentes profesores. Ha lanzado
campañas para acercarse a la ciudadanía y justamente recolectar firmas, porque acá en México se tiene que recolectar una serie de firmas que luego revisa el Instituto Nacional Electoral y dice, bueno, si es válido o no es válido, si no es válido, bueno, toda la iniciativa se echa atrás hasta que juntes las firmas, ¿no? Y se verifica. Una vez conseguido esto, se ha hecho toda una movilización social y mediática respecto al tema. Ahora, ¿cuál es el fuerte de esta propuesta ciudadana? Decía yo, hay más actores, algunos políticos o algunos diputados de izquierda con todas sus aristas, han apoyado esta iniciativa. Sin embargo, ambas iniciativas están ahí sobre la mesa, ¿no? Algunas vicisitudes ahí respecto al tema han hecho que esto se frene, pero vamos a dar cuenta que la iniciativa federal tiene un dictamen positivo y se turnó al Pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la iniciativa ciudadana, por alguna extraña razón, política seguramente, esto es un poco de sarcasmo, se quedó detenida, se echó atrás, se volvió a iniciar, bueno, finalmente también ya pasó ese proceso y estamos ahí. Ahora, ¿qué sigue para este asunto? Resulta que, y ya es casi para ir cerrando, que para México resulta necesaria ya una reforma importante a esta ley que se fundamenta para hacer llegar el agua a los mexicanos. Resulta que nosotros tenemos diferentes regiones hídricas, que era lo que decía yo al inicio, pero si vemos el territorio mexicano, ¿no? Hay una gran característica. El sur y el sureste es la región más pobre o con mayor número de personas en situación de marginación y de vulnerabilidad, que, bueno, pues sus aportaciones al PIB son pocas, sin embargo, disponen de mucha agua, no solamente en forma de río, de lluvia, sino también en sus cuencas, ¿no? Hay mucha agua. Comparado, ¿no? Versus el norte del país, que pueden ver, pues es amplio el norte del país, y que bueno, entre más al norte te vas y colindas con Estados Unidos, más aportaciones hay al PIB, donde hay menos personas, pero es porque es una región que tiende a ser desértica, es decir, se tiene menos agua. Entonces, estas grandes diferencias del territorio son las que deberían estarse contemplando para esta Ley General de Aguas, donde prevalezca la gobernanza en lugar de la gobernabilidad, donde existan más actores participando, no solamente con su voz, sino también con su voto, y bueno, evidentemente fundamentado en el artículo 4 que llama al derecho humano al agua. Eso implicaría, decía yo hace un rato, que las 32 entidades federativas que constituyen a nuestro país deberían armonizarse, ¿no? Para que den paso a la implementación viva, insisto, una implementación viva de una ley general de aguas, ¿no? Que pasemos de una ley nacional de aguas, que es de 1992, a una ley general de aguas. Sin embargo, no hay fecha. La actual administración, cuando arribó, mencionó, ¿no? Que sería un tema prioritario para justamente su política. Sin embargo, insisto, se está empolvando el tema, ya estamos a la mitad de la administración, son 6 años acá, y han surgido nuevos temas, ¿no? El que nos atañe a todos, que es el de la salud pública, pero ahí, otra vez, el agua cobró relevancia porque, bueno, para prevenir los contagios, ¿no? O intentar frenarlos, los contagios por la COVID, pues había que usar más agua.
y resulta que las regiones con mayor marginación y vulnerabilidad, pues evidentemente no disponen con tanta facilidad del bien, y por lo tanto hay una relación ahí directa, ¿no?, entre el número de contagios y la disponibilidad de agua. Y sin embargo, pese a ello, no se ve una voluntad política clara respecto al tema, ¿no? Sin embargo, la sociedad organizada, junto con diferentes académicos, hemos seguido echándole leña al tema, ¿no? Que no se apague, que siga encendido, porque tiene que sobrevivir no solamente esta administración, sino al cambio. Si en esta administración no se echa a andar, pues evidentemente el horizonte es que en la siguiente se echa a andar, pero el punto es que nos urge, ¿no? Ahora, esta cuestión, y ya con esto me despido, se traduce justamente en no gestionar el recurso hídrico, sino dialogar este asunto sobre los bienes que representa la naturaleza, en el caso específico del agua, y en ese sentido es que el territorio y la gobernanza en el marco de las políticas públicas deberían tomar, o se propone, deberían tomar el ciclo hidrosocial, ¿no? No solamente ver el agua como un recurso, como algo que ahí está y que ha estado y que estará, sino como algo que hemos alterado, y que si lo hemos alterado también podemos encontrar diferentes alternativas. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco muchísimo estos minutos, espero haberme no excedido, y bueno, acá les dejo algunos contactos para abordar algunos temas específicos que pudieran ser de su interés. Dejo de compartir la pantalla y pues nada. Muchas gracias, profesora Abigail. Realmente es un tema tan apasionante y tan importante que uno queda como solo con pequeñas introducciones, ¿no? Hay toda una gran discusión, tendríamos que mirar ya cómo se opera en la práctica estos temas, y quisiera, digamos, aprovechar estos últimos momentos para hacerte algunas preguntas y transmitir las preguntas que se ha hecho desde el público. Y quisiera comenzar, digamos, pensando o preguntándote, dadas estas dificultades que tiene un sistema como el mexicano para traer de lo nacional a lo estatal, digamos, de lo nacional a lo local, la normatividad, ¿qué alternativas pueden surgir de buenas prácticas? No solo pensando en una normativa, en una reforma a la ley de aguas, que es un tema, digamos, que sabemos que todo el proceso legislativo siempre va a ser complicado, y más aún llevarlo a lo territorial. ¿Qué buenas prácticas de gobernanza se pueden recomendar a los actores locales para tratar de ir transformando esa relación del ciclo hidrosocial que nos comentabas al principio? Fíjate que en cuanto a buenas prácticas, acá en México hemos observado que el rescate de las prácticas, ¿no?, ancestrales sirven mucho, no solamente para acercarnos al agua o a las aguas, sino también como un efecto cohesionador. Cuando las personas empiezan a vincularse nuevamente con el tema, se involucran y empiezan justamente otra vez a cohesionarse, a tener estas relaciones sociales fuertes. No quisiera usar el concepto de capital social porque nos podemos ahí como perder, ¿no? Pero me quedaría más bien como en fortalecer las relaciones de solidaridad, cooperación, ¿no? Que en realidad para toda nuestra región de México, Centroamérica y Suramérica, hay que decirlo, los valores de nuestros pueblos originarios son un gran ejemplo de cómo trabajar de manera conjunta y tener una relación sana con la naturaleza. Y acá hemos tenido ya varios casos que han fijado precedente porque se han enfrentado directamente a las autoridades
a través justo de rescatar estas prácticas, como es acá le llamamos tequio, en algunas regiones, o faena, que no es otra cosa que vamos a reunirnos todos, los que podamos, y vamos a hacer una tarea en conjunto, y ya sea una tarea de eh, eh, ahondar en el depósito de agua, o hacer algunas canaletas, o limpiar, ¿no? Por ejemplo, los ríos. Estas prácticas ancestrales son las que han demostrado acá en México que funcionan. Ahora, eso es para la comunidad, pero falta el involucramiento de otra serie de actores, ¿no? Hemos tenido casos también en donde algunos empresarios, empresarios con sus grandes empresas, ¿no? Descargan las aguas, seguramente no es el único caso, pero acá hemos observado, ¿no? Que cuando se invita a estos actores, más allá del papel de la empresa, sino justamente a participar, a formar parte de estas actividades colectivas, que no toman más de un día, ¿no? Y que al contrario son programadas, logran despertar esta conciencia y un poco de la voluntad, sino para meter las manos directamente al lodo y a las aguas, sí por lo menos para contribuir, ¿no? Desde su plataforma, que normalmente suelen hacerlo con aportaciones económicas, pero bueno, ahí la cosa es un poco más delicada porque justamente estos actores de repente tienen, ¿no? Algunos puntos de encuentro y de tensión, justamente porque pues también se benefician de descargar aguas o de tomar extraer las aguas subterráneas, ¿no? En los casos de las mineras, por ejemplo, de las hidroeléctricas y demás, ¿no? Entonces, no es como algo tan sencillo dialogar, incluso cuando desde la academia intentamos acercarnos para escuchar su voz, para decir, bueno, a ver, desde el mundo de los actores empresariales, que tienen que decir, ¿no? Se nos niegan las charlas, ¿no? Y entonces caemos ahí como en un abismo, pero tiene que ver no solamente con estas prácticas, sino también con algo que ya forma parte de una dinámica. No quiero decir que es cultural, pero sí forma parte de una dinámica ancestral. Y no me refiero solamente a aquellos grupos indígenas, sino desde que se empezó a observar que el agua pues nos beneficiaba. Y entonces se le empezó a dar estas concesiones, ¿no? A los grandes empresarios. Y bueno, pues ¿quién quiere perder una concesión, no? Pero a lo que voy es que todo esto se fundamenta, o todo esto está sobre la plataforma de el agua es un recurso. Y entonces hace como match, ¿no? Hace clic entre si el agua es un recurso y yo tengo una visión empresarial, pues nos entendemos en ese diálogo. Pero si cambiamos esa perspectiva, pues entonces ya no es como tan sencillo entender la relación entre el agua, que es un bien público, versus las empresas, ¿no? Habría que entrar en una dinámica donde también las empresas pudieran comprender esto. Y pareciera que en el caso que acá estamos viendo es que desde la ley, ¿no? Que es coercitiva, pudiera empezar a fomentar esta nueva dinámica. Pero mientras siga en stand-by, bueno, pues las cosas seguirán como hasta ahora, y seguramente en un panorama un poco catastrófico y terrible, me da pena decirlo, ¿no? Las cosas no van a mejorar para México en un sentido hídrico. Hay que decirlo claramente, no van a mejorar mientras esto siga empolvándose, ¿no? Vale, muchas gracias. Justamente aquí en esta parte, en el norte de Sudamérica, a esos trabajos colectivos le llaman mingas, ¿no? Es una palabra, supongo que vendrá del quichua, de la tradición inca, pero bueno, ahí está presente también esos trabajos colectivos. Quería tomar tu palabra para pasar a una de las preguntas que se ha generado dentro del público, y es la diferencia entre la gobernanza y la gobernabilidad.
Sé que muchas veces este concepto en la cotidianidad se suele confundir y además es que las entidades internacionales lo suelen como tratar de traspiés, pero si pudiéramos hacer como una claridad para ir cerrando, muy sencilla sobre ese tema y también para cerrar, aparte quisiera justo una mención a este tema del agua como recurso en esa lógica que me pareció muy interesante del caso mexicano, en el cual el norte, que es el norte industrial, es el norte seco y árido, y el sur es el sur pobre y que tiene el recurso, ¿no? Pareciera que el agua sigue las mismas dinámicas que el petróleo y que otros bienes primarios, en el cual está anclado en lugares de bajo desarrollo económico y, a pesar de todo, no se traduce en un desarrollo para las comunidades. Entonces, quisiera como en esas dos reflexiones para cerrar el evento. Bueno, la diferencia esencial entre gobernanza y gobernabilidad es que la gobernabilidad es la tradicional, ¿no? Es la que muchos de nosotros nacimos, donde todo está centralizado, donde hay un único actor o muy poquitos actores que normalmente pertenecen al mismo grupo, ¿no? Con los mismos intereses, donde hay poca participación de los ciudadanos, la sociedad civil, la academia. En cambio, la gobernanza llama a justamente la participación no solamente de un mismo grupo, sino a la diversificación de estos grupos, donde pues escuchamos la voz y también tenemos el voto, porque no es suficiente con escuchar, sino también tomar acción. Escuchamos escuchamos la voz y tenemos el voto de diferentes grupos, la sociedad civil organizada, la ciudadanía en general, los diferentes gobiernos con sus diferentes posturas políticas, ¿no? Esta diversidad política también se incluye, ¿no? En la gobernanza también están los empresarios, los académicos, es decir, el espectro se abre. Y evidentemente, tú decías, Camilo, muy al inicio, la gobernanza implica diálogo, hablar, llegar a acuerdos, llegar a consensos y respetarlos, ¿no? Y una vez que los acordamos, los respetamos, implementarlos. En cambio, la gobernabilidad se limita a decir, se hace esto, sea correcto, sea incorrecto, sea como sea, eso se hace porque eso se dijo, ¿no? Es como un poco menos democrático, más autoritario, y la gobernabilidad tiende justamente a este principio de la democracia, ¿no? A la participación, en esencia. Y respecto a lo último, esta característica que tiene México del norte con mayores aportaciones al PIB, con un sur más de mayor marginación, bueno, sí, los bienes naturales suelen estar en zonas marginadas, pero ¿qué sucedería o qué implicaría que prestáramos atención justamente al manejo de esos bienes naturales en su lugar de origen? No tener que hacer tantos puentes, conexiones, etc., para llevarlo de un punto A al punto B y luego distribuirla. El caso mexicano es el sistema Cutzamala, ¿no? Donde yo vivo, se extrae agua a chorros, se sube por cerros enormes y luego baja para llevarse a la Ciudad de México. Y como ese caso deben haber otros tantos. El punto es que al haber más concentración de personas, es decir, la población está más concentrada en esos puntos. Para México, actualmente tenemos un conteo más o menos donde el 43% de la población vive en una situación de pobreza, ¿no? Una de tantas que nos hemos creado. Eso significa que, pese a que el territorio mexicano es muy amplio, ese 43% de la población está casi todo concentrado en el sur-sureste, ¿no? Y resulta que además, si observáramos un mapa orográfico del país, podremos ver que ese sur-sureste suele ser complicado en su acceso, es decir, no es tan fácil llevar el desarrollo, la tecnología, ¿no? Estos grandes discursos para acabar con la pobreza o disminuirla, porque justamente las condiciones territoriales no permiten
o más bien dificultan que podamos llevar, ¿no? Y traer esas dinámicas de desarrollo por las cuestiones territoriales. Por eso es que es importante, y ya para cerrar, es importante que consideremos sí la gobernanza y sí las características del territorio para diseñar e implementar políticas públicas. Sería, creo que espero yo haber respondido un poco las preguntas y no haber enredado el tema. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un gusto. Es un tema enorme que podremos revisar en distintas oportunidades y nunca lo cerraremos, más aún con lo complejo que es la operación de la gobernanza. Por eso me interesaba conocer un poco de las prácticas. Bueno, ya para cerrar, le daré el paso a la estimada Jennifer para que terminemos el evento. Tienes el micrófono cerrado, Jennifer. Gracias, profe Camilo, por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchísimas gracias a la doctora Abigail Martínez. Interesante charla la que tuvimos en la tarde de hoy. Gracias a todos nuestros asistentes que estuvieron muy pendientes durante la transmisión de este evento. Al profe Camilo, gracias por su intervención. A la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas por generar estos espacios de aprendizaje donde podemos también conocer cómo desde otros países desarrollan este tipo de dinámicas. A todos nuestros asistentes, recomendadísimo visitar www.upb.edu.co para que sigan al tanto de todo lo que tenemos desde la especialización de políticas públicas y gobernanza territorial, y recordarles que estamos en inscripciones abiertas en este momento para este excelente programa que inicia en el primer semestre de 2022. Doctora Abigail, muchísimas gracias nuevamente, un placer tenerla en nuestra institución. Al contrario, Jennifer, el gusto es mío, desde acá. Gracias, profe Camilo. Muchísimas gracias, buenas tardes y buen fin de semana para todos. Hasta luego, Camilo, Jennifer. Feliz fin de semana para todos y recuerden seguir en contacto con todo lo que desde la UPB seguimos generando para su conocimiento y para su formación. Feliz noche para todos y que esté muy bien. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.